¿Es la violencia en Colombia el resultado inevitable de la democracia o se convirtió en la última carta de un sector político incapaz de sostener la realidad con resultados tangibles? Bienvenidos a Psicopolítica, soy Sebastián Montoya y esto es CTX Colombia. Sebastián Montoya, psicólogo. La contundencia de los hechos. Miren lo que está pasando en esta recta final hacia las elecciones de este domingo, porque los hilos del discurso público y la realidad de orden público se acaban de trenzar de una forma peligrosa. Por un lado, tenés las declaraciones de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, quien tras salir de su cargo suspendido por la Procuraduría, soltó una frase que condensa la temperatura del debate. Si gana la oposición con Abelardo de la Espriella, indudablemente se va a incendiar el país. ¿Tú crees que se incendia el país? ¿Esa teoría te la crees? Indudablemente se va a incendiar el país, pero, ¿de verdad? Pero indudablemente. Esta advertencia del incendio no es un hecho aislado, es la narrativa que intenta esconder la parálisis y la incoherencia del gobierno de Gustavo Petro. Se nos vendió un proyecto enfocado en la vida y el cambio, pero cuando las urnas amenazan con pasar factura, la respuesta institucional de sus alfiles no es la autocrítica, sino el anuncio del caos social como mecanismo de presión. Y la incoherencia pasa de la retórica a los fusiles en las regiones. Esta semana se destapó una de las alertas más graves contra la oposición. El senador J.P. Hernández denunció un plan criminal en marcha, confirmado por la propia Fiscalía General, donde alias Calarcá, jefe de las disidencias de las FARC, que supuestamente está sentado en una mesa de negociación de la paz total, habría destinado $1 millón para asesinarlo. El plan, según las investigaciones oficiales, fue delegado a mandos como John Mechas y Richard, quienes ya hicieron contacto con bandas delincuenciales urbanas conocidas como los turcos, que vienen del norte de Santander, y los kamikazes, que están acá en Antioquia, para ejecutar ese atentado. La contradicción política es absoluta y violenta. Mientras el gobierno central insiste en blindar bajo el rótulo de gestores de paz a estos criminales, informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas revelan que los hombres de Calarcá están carnetizando a la fuerza a campesinos en Meta, Guaviare y el Caquetá, amenazándolos con quitarles las tierras si no apoyan el proyecto oficialista bajo la consigna: o gana nuestro candidato o los apretamos 4 años más. El incendio de Carrillo y el $1 millón de Calarcá apuntan exactamente al mismo objetivo político: someter la decisión democrática del domingo a través de la coacción. Para entender cómo un liderazgo llega a justificar este nivel de fractura, tenemos que encender los lentes de la ciencia cognitiva y evaluar 2 sesgos fundamentales que definen el comportamiento de este bloque político. Tenemos el pensamiento selenita por un lado. Este concepto describe una perspectiva puramente fantasiosa o lunática. Ocurre cuando un individuo idealiza situaciones, personas o proyectos futuros, omitiendo por completo las leyes, limitaciones y la lógica práctica del entorno real. Carrillo entró a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres con la utopía selenita de la pureza ideológica, pero atrapado en esa órbita lunar, ignoró el cómo de la administración pública. El resultado fue la ineficiencia, la parálisis presupuestal y el abandono técnico de las regiones bajo el pretexto de no contaminarse. Prefirieron la pureza del dogma antes que la solución pragmática de las crisis de la gente. Por otro lado está la falacia divina, también conocida como el argumento desde la incredulidad. Es el atajo cognitivo donde una persona, al ser incapaz de comprender o asimilar un fenómeno complejo de forma lógica, concluye de forma precipitada que su origen es una fuerza absoluta o sobrenatural. Cuando estos líderes ven que la mitad del país rechaza su gestión y apoya legítimamente a la oposición, sus mentes sufren un cortocircuito. No pueden procesarlo empíricamente, por ende, aplican la falacia divina. El crecimiento de la oposición no es un fenómeno político natural, sino el despertar de un monstruo fascista o una fuerza oscura. Al satanizar la realidad que no entienden, evaden la evidencia de su propio fracaso. Cuando cruzas estos 2 sesgos, entras de lleno en la estrategia de psicopolítica que busca configurar las votaciones de este domingo. El pensamiento selenita diseña la utopía inalcanzable y la falacia divina justifica por qué, si esa utopía no se cumple, el mundo debe acabarse. Esto ya no es un debate de propuestas económicas o de seguridad. Es una manipulación pasional basada en el secuestro emocional del electorado. Al ciudadano de a pie se le está quitando la capacidad de decidir con lógica y datos tangibles. La psicopolítica del miedo opera en pinza. El intelectual en Bogotá te dice desde el micrófono que el país va a arder si votas por la derecha, y el comandante del frente guerrillero te lo repite con el fusil en el territorio. Están usando el miedo al estallido social y al atentado terrorista para que el votante indeciso elija por supervivencia
y no por convicción. Es la sustitución del análisis democrático por el terror psicológico colectivo. El análisis de la coyuntura nos demuestra que cuando un proyecto político se divorcia de la realidad material, la única forma que encuentra para sostenerse es el chantaje existencial. Un gobierno que destruye la seguridad y frena la ejecución técnica se termina refugiando en el dogma. Si las urnas no convalidan su fantasía este domingo, su respuesta no será de aceptación democrática, sino la validación de su propia profecía, la destrucción de las reglas del juego. ¿Creen ustedes que la estrategia del miedo y la retórica del incendio logrará someter el voto de los ciudadanos indecisos este domingo o causará el efecto contrario? ¿Cómo debe reaccionar la institucionalidad colombiana cuando los voceros políticos de la paz total coinciden en sus advertencias de caos con los planes de las organizaciones de las disidencias armadas? Los leemos en los comentarios. El análisis duele, pero la verdad libera. El camino a tu bienestar comienza aquí. Queremos que logres un bienestar real y duradero. No se trata solo de hablar, te acompañamos para que obtengas las herramientas vitales que te permitan gestionar tus pensamientos y emociones y tomes el control de tu vida. Sebastián Montoya, psicólogo. CTX Colombia. No se pierda nuestro contenido recomendado. Contundencia de los hechos. CTX Colombia, la contundencia de los hechos.